¿Y si te dijera que tu sufrimiento, luchas y dolor más profundo podrían ser la clave para un propósito inquebrantable? Que aquello que intentas evitar, el dolor, la pérdida, la incertidumbre, podría ser el camino hacia algo más grande. Puede parecer extraño o incómodo, pero la historia muestra que muchas personas extraordinarias no hallaron sentido en una vida sin dificultades. En cambio, lo encontraron gracias a las dificultades. Esto es lo que Viktor Frankl, un hombre que sobrevivió a uno de los capítulos más oscuros de la historia humana, descubrió. Y es un descubrimiento que podría cambiar por completo la forma en que ves tu propia vida. Imagina que te quitan todo: tu hogar, tu familia, tu identidad. Imagina que te obligan a un campo de concentración, sabiendo que cualquier día puede ser el último. Esta era la realidad de Viktor Frankl. Frankl, psiquiatra judío en Austria durante la Segunda Guerra Mundial, fue enviado a Auschwitz en 1942. Perdió a su esposa, padres y casi todos sus seres queridos. No sabía si viviría un día más. Sin embargo, incluso en esas condiciones inimaginables, notó algo extraordinario. Algunos prisioneros, pese al sufrimiento, mantenían su sentido de propósito. Ellos eran los que encontraban razones para seguir adelante, incluso cuando todo parecía perdido. Ellos daban su último pedazo de pan a otros, animaban a quienes estaban a punto de quebrarse, se comportaban con una dignidad silenciosa a pesar del horror que los rodeaba. Y en muchos casos, ellos eran los que duraban más tiempo. La experiencia de Frankl en los campos inspiró su trabajo de vida. Lo escribió en su famoso libro El hombre en busca de sentido, leído por millones en todo el mundo. Su idea central era simple pero profunda. La principal motivación en la vida humana no es el placer ni el poder, sino el sentido. Si las personas tienen una razón importante para vivir, pueden soportar casi cualquier sufrimiento. No son las circunstancias externas las que determinan si sobrevivimos y prosperamos. Es el sentido interno de propósito que llevamos dentro de nosotros. Esto nos lleva a la pregunta central de este video: ¿qué hace que la vida sea realmente significativa? Si Frankl tiene razón, el significado no se recibe pasivamente, sino que se busca activamente. No nos lo da la riqueza, la fama o la comodidad, es algo más profundo, algo personal. Algunas personas encuentran significado en su trabajo, en crear algo que beneficie a los demás. Algunos lo encuentran en sus relaciones, en el amor que dan y reciben. Algunos encuentran sentido en el sufrimiento, transformando el dolor en sabiduría y usando sus luchas para ayudar a otros sin dejarse derrotar por las dificultades. Muchas personas actualmente se sienten perdidas, y la depresión, ansiedad y temor existencial son más comunes que antes. Vivimos en una época de distracciones constantes que nos mantienen ocupados pero insatisfechos. Muchas personas persiguen la felicidad pensando que si solo consiguen ese ascenso, ese auto nuevo, esa relación perfecta, finalmente se sentirán completos. Pero en cuanto consiguen esas cosas, se dan cuenta de que todavía falta algo. Eso es porque la felicidad es un subproducto del significado, no al revés. Si no sabes por qué haces algo, ningún nivel de éxito te va a satisfacer. Vamos a explorar la filosofía de Viktor Frankl y cómo puede ayudarte a encontrar algo por lo que valga la pena vivir. Algo que haga tu sufrimiento soportable. Algo que te motive a levantarte cada mañana sin importar lo difícil que sea la vida. Desglosaremos las ideas clave de Frankl, exploraremos por qué tanta gente se siente vacía hoy en día y, lo más importante, aprenderemos cómo puedes aplicar estas lecciones en tu propia vida. Porque al final del día, la vida te hará una pregunta. ¿Cuál será tu respuesta?
Viktor Frankl no era solo otro filósofo o psicólogo que escribía sobre teorías abstractas desde la comodidad de una oficina académica. Él vivió uno de los periodos más oscuros de la historia humana y salió de ahí con ideas que siguen impactando a millones de personas hoy en día. Nacido en Viena, Austria en 1905, Frankl se sintió atraído por la psicología y la filosofía desde una edad temprana. Estaba particularmente interesado en entender la mente humana y qué impulsa las acciones de las personas. Como estudiante, estudió bajo la tutela de dos grandes pensadores, Sigmund Freud, quien creía que el comportamiento humano buscaba el placer, y Alfred Adler, quien sostenía que el impulso humano era el deseo de poder y superioridad. Frankl no estaba totalmente convencido por ambas teorías. Él pensaba que había algo más profundo que el placer o el poder, algo inexplicable. Esta creencia sería puesta a prueba de la manera más extrema cuando fue obligado a vivir los horrores de un campo de concentración nazi. En 1942, Frankl, su esposa y familia fueron arrestados y enviados a un campo de concentración solo por ser judíos. Perdió todo de la noche a la mañana: su carrera, su libertad, su familia. Finalmente, fue trasladado a Auschwitz, el infame campo de exterminio donde millones perecieron. Despojado de sus pertenencias, su dignidad e incluso su identidad, reducido a un simple número tatuado en su brazo, Frankl fue arrojado a un mundo de crueldad inimaginable. Hambre, enfermedad, violencia y muerte eran su realidad diaria. En ese lugar, muchos prisioneros perdieron la esperanza, se rindieron ante la vida, dejaron que la desesperación los consumiera, y a menudo morían poco después. Pero Frankl notó algo fascinante. Sobrevivir en los campos no siempre dependía de la fuerza o inteligencia. No siempre eran los más fuertes o los más sanos quienes sobrevivían. Eran aquellos que tenían una razón para seguir adelante. Frankl observó que los prisioneros que tenían un sentido de propósito, algo por lo cual vivir, tenían muchas más probabilidades de soportar el sufrimiento. Algunos hallaban sentido en pequeños actos de bondad, como compartir pan con otro prisionero. Algunos mantenían la esperanza de reencontrarse con sus seres queridos. El propio Frankl sobrevivió en parte imaginándose dando conferencias sobre sus experiencias después de la guerra, enseñando a la gente sobre el poder del sentido. Cerraba los ojos y se veía en un auditorio cálido, hablando con estudiantes sobre lo aprendido en Auschwitz. Esa imagen mental le daba un sentido de propósito, una razón para soportar. Luego relató esta revelación citando a Friedrich Nietzsche: quien tiene un porqué para vivir soporta casi cualquier cómo. Cuando las personas tienen una razón fuerte, pueden sobrevivir hasta en las condiciones más brutales. El tiempo de Frankl en los campos fue más que solo una experiencia de sufrimiento, fue una prueba de sus creencias. Él vio de primera mano que el significado no era solo una idea intelectual, era una cuestión de vida o muerte. Él notó que una vez que un prisionero perdía su sentido de propósito, a menudo se deterioraba rápidamente y moría. Pero aquellos que tenían un sentido de significado, incluso frente al sufrimiento extremo, podían seguir adelante. Esta realización se convirtió en la base de su teoría psicológica. El significado no es algo que se nos da, es algo que debemos encontrar. Después de sobrevivir al Holocausto, Frankl dedicó el resto de su vida a difundir este mensaje. Escribió El hombre en busca de sentido, uno de los libros más influyentes del siglo XX, y creó una nueva escuela de psicología centrada en la búsqueda de sentido: logoterapia. Después de la guerra, Frankl no solo regresó a su antigua vida, regresó con la misión de enseñar cómo encontrar sentido, incluso en el sufrimiento. Desarrolló la logoterapia, un enfoque revolucionario de la psicología que difería de las teorías dominantes de su época. El nombre en sí proviene de la palabra griega logos,
que significa sentido, y terapia, que significa sanación. A diferencia de otras formas de psicoterapia que se enfocaban en traumas pasados o deseos inconscientes, la logoterapia trataba de ayudar a las personas a descubrir el propósito que guiaría sus vidas. Frankl argumentaba que el principal impulso humano no es el placer, como sugería Freud, ni la búsqueda de poder, como creía Adler, sino la búsqueda de sentido. Esta idea representaba un cambio radical respecto a la psicología tradicional. La teoría de Freud, conocida como el principio del placer, sugería que las personas están motivadas principalmente por el deseo de experimentar placer y evitar el dolor. Si bien esto podría explicar algunos comportamientos humanos, Frankl creía que era insuficiente. Después de todo, muchas personas soportan dificultades voluntariamente por algo más grande. Los atletas vencen intenso dolor físico para lograr la grandeza. Los padres sacrifican su comodidad por sus hijos. Los soldados arriesgan sus vidas por una causa en la que creen. Si el placer fuera el objetivo final, ¿por qué alguien sufriría voluntariamente por algo? La teoría de la dinámica de poder de Adler sostenía que las personas buscan sentirse superiores, controlar su entorno e influir en otros. Si bien el poder ciertamente puede ser una fuerza motivadora, tampoco logra explicar por qué las personas a veces renuncian al poder por algo más grande que ellos mismos. ¿Por qué algunas personas dedican su vida al servicio, al amor o a la creación artística en lugar de buscar la dominación personal? Frankl vio algo más profundo. Él vio que las personas estaban dispuestas a soportar el sufrimiento, a sacrificarse y a ir más allá de sus límites si tenían un significado que hiciera que todo valiera la pena. Entonces, ¿cómo encontramos el significado? Según la logoterapia, hay 3 formas principales de descubrir el propósito en la vida: a través del trabajo o creación. Al involucrarse en trabajos significativos como arte, ciencia, enseñanza o negocios, las personas suelen sentir un profundo propósito. El trabajo se convierte en algo más que una forma de ganarse la vida. Se convierte en una expresión de quiénes son. Frankl pensaba que el trabajo era para aportar, no solo sobrevivir. Si te sientes perdido, pregúntate, ¿qué puedo crear? ¿Cómo puedo aportar valor al mundo? Incluso en los campos de concentración, los prisioneros, que encontraban maneras de ser útiles, ayudando a otros, arreglando cosas, escribiendo, a menudo tenían una mayor voluntad de sobrevivir. A través del amor y las relaciones, el amor es una de las fuentes de significado más poderosas. Frankl sobrevivió a los campos de concentración aferrándose al recuerdo de su esposa, imaginando su rostro y su reencuentro. El amor nos da una razón para vivir más allá de uno mismo. No se trata solo de relaciones románticas, las amistades profundas, los lazos familiares e incluso el amor por la humanidad en general pueden brindar un sentido de propósito inquebrantable. Si te sientes desconectado, pregúntate, ¿a quién amo? ¿Para quién quiero estar presente? ¿Quién le da sentido a mi vida? El sufrimiento y la lucha pueden ser la fuente más profunda y difícil del significado. Frankl afirmó que si el sufrimiento es inevitable, hay que darle sentido. Él lo vio de primera mano en Auschwitz. Algunos prisioneros, pese a las condiciones insoportables, lograron transformar su dolor en algo más grande. Se negaron a dejar que el sufrimiento los quebrara. Usaron sus dificultades como una forma de crecer, aprender y profundizar su carácter. Si estás pasando por un momento difícil, pregúntate, ¿cómo puedo usar este dolor? ¿Cómo puedo convertir mi lucha en fortaleza? El mensaje de Frankl es claro. El significado no es algo que esperas recibir, es algo que buscas activamente. No encuentras el significado persiguiendo la felicidad, no lo encuentras evitando el sufrimiento. Lo encuentras dedicándote a algo más grande que tú mismo. Ya sea a través de tu trabajo, tus relaciones o incluso tus luchas, el significado siempre está al alcance. La pregunta es, ¿estás dispuesto a buscarlo?
Hoy en día, más personas se sienten perdidas, vacías y desconectadas. La depresión y la ansiedad aumentan y muchas personas buscan un propósito real en sus vidas. Aunque tenemos más tecnología, entretenimiento y comodidad que antes, crece la sensación de que algo nos falta. Este sentimiento no es solo mío, es común. Lo ves en la cantidad de personas que recurren a distracciones como las redes sociales, ver series durante horas, desplazarse sin parar por sus teléfonos o buscar placeres temporales que nunca parecen satisfacerlos. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué tanta gente siente que no tiene dirección en la vida? La respuesta se encuentra en algo que Viktor Frankl llamó el vacío existencial, una profunda sensación de vacío que surge de la pérdida de sentido. Frankl observó que muchas personas, especialmente en la sociedad moderna, experimentan una falta de propósito real en sus vidas. Él argumentaba que cuando los seres humanos pierden el sentido de la vida, no solo permanecen neutrales, sino que empiezan a sufrir. Este sufrimiento no siempre es una desesperación existencial dramática. A veces se manifiesta como una sensación silenciosa de vacío, aburrimiento o inquietud. Las personas buscan llenar este vacío de varias formas. Algunos recurren al placer, buscando la felicidad en el entretenimiento, el sexo, la comida o las sustancias. Algunos buscan éxito y estatus, pensando que la riqueza o fama los hará sentirse completos. Algunas personas intentan escapar a través de la distracción constante, manteniéndose ocupadas con las redes sociales, los videojuegos o el trabajo interminable. Pero no importa cuánto consuman, compren o logren, el vacío nunca desaparece por completo. Eso es porque estas cosas no abordan el verdadero problema, la falta de sentido. Esta crisis se ha agravado en tiempos modernos por el auge del nihilismo, la creencia de que la vida carece de significado inherente. Con la caída de valores tradicionales, religión y estructuras comunitarias, muchos buscan un sentido a la vida más allá de sobrevivir. En el pasado, la gente solía encontrar sentido a través de creencias culturales o religiosas compartidas, tradiciones familiares o un fuerte sentido de deber hacia sus comunidades. Pero en un mundo que cada vez más nos dice que la vida es solo un accidente aleatorio, que no hay un propósito más profundo más allá del placer personal, muchos se quedan preguntando, ¿por qué debería siquiera intentarlo? Este tipo de pensamiento lleva a un ciclo peligroso. Sin significado, las personas se sienten vacías y buscan placer o distracción, pero esto solo las hace sentirse más desconectadas. Frankl creía que este vacío existencial era uno de los mayores problemas psicológicos del mundo moderno. Notó que cuando las personas carecían de significado, solían recurrir a conductas destructivas, adicciones, agresión, depresión o apatía extrema. Lo notaba en pacientes que tenían todo lo que la sociedad consideraba deseable: buenos trabajos, estabilidad financiera, comodidad, pero aún así se sentían miserables e insatisfechos. Por eso, hoy vemos a celebridades, multimillonarios y personas exitosas enfrentando problemas de salud mental, abuso de sustancias o pensamientos suicidas. Tienen todo lo que pensaron que los haría felices, pero aún así se sienten perdidos. El éxito material no llena el vacío que deja la falta de sentido. Uno de los mayores culpables de profundizar esta crisis es el consumismo, la idea de que la felicidad se puede comprar. Vivimos en un mundo donde se dice que al comprar ciertos productos, usar marcas específicas o tener la última tecnología, alcanzaremos la felicidad. Anunciantes y corporaciones fomentan esta mentalidad para que la gente siga consumiendo. El problema es que esta felicidad siempre es temporal. Un teléfono nuevo, un auto de lujo, unas vacaciones elegantes pueden traer emoción por un rato, pero ese sentimiento nunca dura. Eventualmente las personas vuelven a sentirse vacías, así que buscan lo siguiente y el ciclo continúa.
Por eso muchas personas son adictas a comprar cosas y buscar siempre más. Sin importar cuánto obtengan, nunca satisfacen la necesidad profunda de propósito. Las redes sociales han agravado el problema. Muchas personas ya no buscan significado en sí mismas, sino que lo comparan con la vida de otros. Plataformas como Instagram crean una realidad falsa donde parece que todos los demás son felices, exitosos y están viviendo su mejor vida. Esto genera sentimientos de insuficiencia y soledad, ya que las personas creen que si no son ricas, famosas o siempre se divierten, están fracasando en la vida. La ironía es que quienes aparentan vidas perfectas en línea suelen sentirse vacías. Varios influencers y celebridades han comentado sentirse miserables pese a su éxito, mostrando que la validación externa no brinda satisfacción real. La sociedad moderna prioriza la comodidad sobre el significado. Se enseña a las personas a evitar la incomodidad, buscar el camino fácil, placer y distracciones cuando se sienten incómodas. Frankl decía que el significado suele surgir al luchar. Una vida libre de dificultades puede sonar atractiva, pero en realidad a menudo conduce al aburrimiento, la apatía y una sensación de inutilidad. Piensa en los momentos más satisfactorios de tu vida. Lo más probable es que no provinieran de épocas de pura comodidad. Probablemente provinieron de superar un desafío, lograr algo difícil o salir adelante a pesar de la adversidad. Frankl comprendió esta verdad en los campos de concentración. Aquellos que encontraron una razón para resistir, incluso en el sufrimiento, fueron los que sobrevivieron. Sin embargo, hoy en día estamos condicionados a evitar las dificultades, en lugar de abrazarlas como un camino hacia el crecimiento y el significado. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo rompemos este ciclo de vacío y encontramos un verdadero significado? La clave es dejar de buscar la felicidad y enfocarse en un propósito, ya que la felicidad es solo temporal, va y viene, pero su significado es profundo. Te da algo por lo cual vivir, incluso en momentos difíciles. En lugar de buscar placer, hazte preguntas más profundas. ¿Qué me importa? ¿Por qué lucharía? ¿Qué impacto quiero tener en el mundo? La satisfacción real surge al dedicarte a algo más grande que tú, ya sea crear algo valioso, ayudar a los demás, perseguir una pasión o crecer como persona. La filosofía de Frankl enseña que no debemos ser víctimas del vacío moderno. Tenemos el poder de crear significado en nuestras propias vidas. El problema es que la mayoría no reflexiona sobre lo que realmente le importa. Se dejan atrapar por las distracciones del mundo moderno, adormeciéndose con entretenimiento, consumismo o placeres temporales. Para vivir una vida significativa, debes elegir conscientemente el significado sobre la distracción. Tienes que estar dispuesto a abrazar la lucha, a buscar un propósito y a dedicarte a algo más allá de ti mismo. Al final del día, la decisión es tuya. Puedes seguir persiguiendo placeres temporales, siempre sintiendo que algo te falta. O puedes empezar a buscar un verdadero significado a través de tu trabajo, tus relaciones e incluso tus luchas. El mundo siempre te ofrecerá distracciones, pero la pregunta más profunda sigue siendo, ¿para qué vives realmente? Una manera poderosa de dar sentido a la vida es mediante el trabajo y la contribución. El trabajo no se trata solo de ganar dinero o pasar el tiempo. Se trata de crear, construir y contribuir a algo más grande que tú mismo. Muchas personas se sienten insatisfechas porque su trabajo no coincide con sus valores. Se despiertan cada mañana sintiendo que solo están siguiendo la rutina, haciendo tareas
que no los emocionan ni los inspiran. Cuando tu trabajo refleja quién eres y lo que te importa, le da dirección a tu vida. Te da una razón para levantarte y un propósito que te impulsa incluso en momentos difíciles. Viktor Frankl pensaba que tener una misión o responsabilidad da fuerzas para soportar grandes dificultades. Incluso en Auschwitz, Frankl notó que el trabajo y la contribución ayudaban a sobrevivir. Algunos prisioneros hallaron sentido al ayudar y animar a otros, compartiendo su pan, o incluso al dar una palabra amable. Estos actos de servicio les daban algo por lo cual vivir. Frankl asumió el papel de doctor en los campos y usó su conocimiento en psicología para ayudar a sus compañeros prisioneros a sobrellevar el trauma. No tenía nada ni libertad, pero aún así logró contribuir. Después escribió que quienes sentían responsabilidad por su familia, trabajo o una misión personal tenían más posibilidades de sobrevivir. Esto demuestra una verdad fundamental. Cuando sientes que tu trabajo importa, estás dispuesto a soportar dificultades para verlo realizado. Muchas personas han transformado su sufrimiento en propósito mediante un trabajo significativo. Los sobrevivientes del Holocausto, que lo perdieron todo, lograron reconstruir sus vidas y ayudar a otros. El mismo patrón se puede ver en exprisioneros que, después de experimentar años de dificultades, ayudaron a rehabilitar a otros, guiando a los jóvenes lejos del crimen. Muchas víctimas de trauma usan sus experiencias para ser terapeutas, trabajadores sociales y activistas, ayudando a otros a no sufrir solos. La lección aquí es clara: el trabajo puede ser significativo si va más allá de la supervivencia o el beneficio personal. ¿Cómo encuentras un trabajo significativo? La clave es alinear tu trabajo con tus valores. Pregúntate, ¿qué es lo que me importa? ¿Qué tipo de impacto quiero tener? Si tu trabajo actual no te da ese sentido de realización, busca maneras de darle significado. A veces no se trata del trabajo en sí, sino de cómo lo haces. Un maestro puede considerar su trabajo solo para pagar cuentas o como una oportunidad de formar a la próxima generación. Un conserje en un hospital puede creer que solo limpia pisos o entender que su labor crea un espacio seguro y sano para la recuperación de pacientes. La manera en que enmarcas tu trabajo importa tanto como el trabajo mismo. Si tu trabajo parece sin sentido, piensa en crear algo más grande que tú. Esto podría implicar iniciar un proyecto paralelo relacionado con tu pasión, hacer voluntariado o incluso cambiar de carrera si es necesario. Muchas personas se sienten atrapadas porque piensan que el trabajo es solo para sobrevivir, pero debería tratarse de expresión, servicio e impacto. Tal vez te apasione el arte. ¿Cómo puedes usar eso para crear algo significativo? ¿Te gusta resolver problemas? ¿Cómo puedes usarlo para ayudar a otros? Incluso si estás trabajando en un empleo que ahora no parece significativo, puedes darle propósito enfocándote en cómo tu trabajo afecta a los demás, aprendiendo nuevas habilidades y buscando maneras de crecer. Frankl enseñó que la vida no es evitar el sufrimiento, sino hallar una razón para soportarlo. Esto también aplica al trabajo. Hasta las carreras más satisfactorias tienen dificultades, pero si las ves como parte de algo mayor, cobran sentido en vez de agotarte. Si no sabes cómo empezar, reflexiona sobre lo que te emociona, los problemas que te importan y cómo tus habilidades pueden ayudar a una causa. Tal vez sea ser mentor de personas más jóvenes, tal vez trabajar en un campo creativo, o tal vez iniciar tu propio negocio con una misión que esté alineada con tus valores. Sea lo que sea, asegúrate de que sea algo que se sienta más grande que solo tú. Al final del día, no solo trabajas para vivir, vives para contribuir. Ya sea que esa contribución sea en tu carrera, tus proyectos personales o tus relaciones personales, encontrar un trabajo que importe es una de las formas más poderosas de construir una vida significativa. Si te sientes perdido o insatisfecho, pregúntate, ¿solo estoy trabajando por un sueldo o estoy trabajando por un propósito?
porque la respuesta para esa pregunta podría cambiarlo todo. El amor y las relaciones son de las mayores fuentes de significado en la vida. Viktor Frankl consideraba al amor como la experiencia humana más elevada, por encima del trabajo, éxito o logros personales. Veía el amor como el propósito de la vida, algo que vuelve soportable el sufrimiento y transforma lo ordinario en algo profundo. Muchas personas buscan sentido en sus carreras, éxito material o logros personales, pero sin relaciones profundas, la vida suele sentirse vacía. El amor, ya sea el amor romántico, el amor de la familia o el lazo de una verdadera amistad, nos conecta con algo más allá de nosotros mismos. Nos recuerda que no estamos solos y que nuestra existencia importa para los demás. La creencia de Frankl en el poder del amor no era solo una idea abstracta, sino algo que experimentó de primera mano en Auschwitz. Mientras estaba prisionero, sufriendo de hambre, agotamiento y el miedo constante a la muerte, el pensamiento de su esposa lo mantenía con vida. No sabía si ella estaba muerta o viva, pero en su mente, ella estaba con él. Él imaginaba su rostro, recreaba sus conversaciones y se aferraba al recuerdo del amor que compartieron. Aunque no tenía nada, ni posesiones, ni libertad, ni certeza sobre el futuro, el pensamiento de su esposa le daba la fuerza para soportar. Esta fue una de sus realizaciones más poderosas. Incluso en las situaciones más desesperadas, el amor puede sostenernos. No tiene que ser físico, ni siquiera correspondido en ese momento. Solo saber que el amor existe, que hemos dado y recibido amor en nuestras vidas, puede darnos el valor para seguir adelante. Pero el amor no se trata solo de romance. Muchos creen que el amor es hallar un alma gemela, pero Frankl lo veía como algo mucho mayor. El amor se puede encontrar en amistades profundas, en los lazos familiares y en actos de bondad hacia los demás. Las relaciones más importantes no siempre son románticas, sino de conexión, lealtad y experiencias compartidas. Un verdadero amigo que te apoya en los momentos difíciles, un padre que se sacrifica por su hijo, un mentor que te guía, todas estas son formas de amor que le dan sentido a la vida. Si piensas en los momentos de tu vida que más han significado para ti, lo más probable es que involucren a las personas que amas. Sin embargo, no todas las formas de amor conducen al significado. Existe una gran diferencia entre el amor verdadero y la dependencia. El amor verdadero se trata de dar, de preocuparse genuinamente por el bienestar de otra persona sin esperar nada a cambio. Consiste en apreciar a alguien tal como es, con sus defectos y virtudes. La dependencia es necesitar a alguien para llenar un vacío interno. Se trata de aferrarte a alguien porque tienes miedo de estar solo o porque crees que esa persona es la clave de tu felicidad. Muchas relaciones fallan por basarse en la dependencia, no en el amor verdadero. Cuando esperamos que otra persona nos complete o cure nuestras heridas emocionales, nos estamos preparando para la decepción. El amor no se trata de perderte en otra persona, sino de convertirte en una mejor versión de ti mismo mientras compartes tu vida con alguien más. ¿Cómo cultivas relaciones profundas y significativas? El primer paso es convertirte en alguien digno de ser amado. Muchas personas se enfocan en encontrar a la persona adecuada, pero la verdad es que una relación fuerte comienza siendo la persona adecuada. Esto significa desarrollar tu carácter, trabajar en tu salud emocional y convertirte en alguien que aporta valor a los demás. Si quieres amistades significativas, pregúntate, ¿soy un buen amigo? ¿Escucho, apoyo y animo a los demás? Para una relación profunda, pregúntate si eres emocionalmente maduro. ¿Aporto positividad y fortaleza a una relación o espero que la otra persona me haga feliz? El amor verdadero se fundamenta en respeto, confianza y crecimiento personal.
Otra clave para relaciones significativas es estar presente. Hoy en día, muchas relaciones sufren por la distracción de las personas. Las redes sociales, el estrés laboral y las inseguridades personales a menudo se interponen en el camino de estar realmente con las personas que nos importan. ¿Con qué frecuencia nos sentamos con amigos o familiares, pero pasamos la mayor parte del tiempo mirando nuestros teléfonos? ¿Cuántas relaciones se debilitan porque una o ambas personas dejan de esforzarse por conectar? El amor no se trata solo de palabras, se trata de presencia, de ver y entender realmente a otra persona. Una de las cosas más poderosas que puedes hacer por alguien a quien amas es darle toda tu atención, hacer que se sienta escuchado, valorado y apreciado. Construir relaciones sólidas también requiere vulnerabilidad. Muchas personas temen abrirse y por eso les cuesta conectar profundamente. Temen el rechazo, la traición o ser vistos como débiles. La verdadera intimidad en amistad, familia o romance surge al permitirte ser visto. Implica compartir pensamientos, miedos y sueños con personas de confianza. Significa ser honesto, incluso cuando es incómodo. Frankl consideraba el amor como una de las fuerzas más poderosas porque permitía a las personas trascenderse. Cuando amamos de verdad, priorizamos su bienestar, hacemos sacrificios y nos comprometemos más allá de nuestras propias necesidades. Finalmente, las relaciones significativas requieren perdón y paciencia. Ninguna relación es perfecta. Siempre habrá malentendidos, conflictos y momentos de frustración. El amor no es perfección, es compromiso y crecimiento. Muchas relaciones fallan porque buscan compatibilidad total, en vez de ver los retos como oportunidades para crecer juntos. Las relaciones fuertes se basan en superar diferencias, comunicarse honestamente y perdonar imperfecciones, en vez de alejarse ante el conflicto. El amor es una elección que tomamos todos los días. Estar presente, cuidar, apoyar y comprometerse incluso cuando sea difícil. Al final del día, el amor es lo que hace que la vida valga la pena. Es lo que le da sentido a nuestras luchas y alegría a nuestros éxitos. Cuando somos amados, nos sentimos vistos y valorados. Cuando amamos a otros, salimos de nuestro propio ego y aportamos algo significativo a la vida de otra persona. Frankl creía que la mayor realización proviene de entregarnos a algo más grande, y no hay un propósito mayor que el amor. Ya sea en una relación romántica, una amistad profunda o el amor que damos al mundo a través de la bondad y el servicio, el amor es lo que nos conecta con algo más allá de nosotros mismos. Así que pregúntate, ¿a quién amo realmente y cómo puedo amar mejor? Porque al final de la vida, cuando todo lo demás se desvanece, lo único que realmente importa es el amor que dimos y el amor que recibimos. Una de las ideas más profundas de Viktor Frankl era que el sufrimiento en sí mismo no es el enemigo. Es parte de la vida, algo de lo que nadie puede escapar por completo. Todos experimentamos pérdida, fracaso, decepción y dolor. Algunos sufren de maneras evidentes a través de enfermedades, desamor o injusticia. Algunos sufren en silencio, por soledad, dudas o sentir que su vida carece de rumbo. Pero Frankl creía que el sufrimiento, aunque doloroso, podía transformarse en algo significativo. Él escribió: "El sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un significado". En otras palabras, cuando le damos un propósito a nuestro dolor, deja de ser algo que nos destruye y se convierte en algo que nos fortalece. La idea de que el sufrimiento es inevitable no es exclusiva de Frankl. Ha sido un tema central en la filosofía durante miles de años. Los estoicos como Séneca y Marco Aurelio
enseñaron que el dolor y las dificultades no arruinan la vida. Nuestra reacción ante ellos es... Marco Aurelio, emperador romano que vivió guerras, traiciones y tragedias, escribió en su diario: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Reconoce esto y hallarás fuerza». Esta es una verdad clave. No controlamos lo que ocurre, pero sí cómo respondemos. Si el sufrimiento es una parte inevitable de la vida, entonces nuestra única elección real es si dejamos que nos destruya o lo usamos para hacernos más fuertes. Frankl lo vivió directamente en los campos de concentración nazis. Todos los días veías a prisioneros que eran golpeados, hambrientos y deshumanizados. También vio cómo diferentes personas reaccionaban a su sufrimiento. Algunos se rendían, perdiendo toda esperanza. Se negaban a comer, dejaban de hablar y simplemente se acostaban esperando morir. Otros respondían con amargura y enojo. Se volvían contra sus compañeros prisioneros, robaban comida o hacían lo que fuera necesario para sobrevivir a costa de los demás. Pero luego había quienes elegían algo diferente. Estas personas, pese a su sufrimiento, aún encontraban formas de ser amables. Compartieron su último pedazo de pan, ayudaron a otros que eran más débiles. Animaban a sus compañeros de prisión, diciéndoles que aguantaran solo un poco más. Estas personas sufrían como los demás, pero hallaron algo más grande que su dolor, una razón para continuar. Esto es a lo que se refería Frankl cuando decía que tenemos dos opciones en el sufrimiento. La primera opción es volverse amargado, resentido y nihilista. Muchos toman este camino cuando la vida se complica. Culpan al mundo, maldicen su destino y se llenan de ira. Pueden recurrir a conductas autodestructivas, como beber, drogarse o aislarse, porque creen que su sufrimiento no tiene sentido. Algunas personas se vuelven cínicas, creyendo que la vida solo es sufrimiento sin propósito. Este camino es comprensible, pero no lleva a ningún lado. Convierte el dolor en un ciclo interminable de negatividad, haciendo que la vida se sienta aún peor. La otra opción es usar el sufrimiento para hallar un propósito mayor. Esto no implica fingir que el dolor no existe ni forzarte a ser siempre positivo. Es observar el sufrimiento y preguntarse: ¿qué puedo aprender y cómo puedo crecer de esto? ¿Cómo puedo usar este dolor para ayudar a otros? Grandes figuras históricas transformaron su sufrimiento en poder. Helen Keller, quien era ciega y sorda, no permitió que su sufrimiento la destruyera. Lo usó para inspirar a millones. Incluso Frankl, tras sobrevivir a Auschwitz, pudo haber vivido lleno de ira y odio. En cambio, dedicó su vida a enseñar a otros cómo encontrar sentido, ayudando a miles de personas en el proceso. Pero, ¿cómo transformamos realmente el dolor en propósito? Una de las mejores maneras es a través de la reflexión y el replanteamiento. Cuando experimentes sufrimiento, tómate un tiempo para hacerte preguntas más profundas. ¿Qué me está enseñando este dolor? ¿Cómo aprovecho esta experiencia para ser más sabio, fuerte o compasivo? Si has pasado por un desamor, quizás sea una oportunidad para aprender sobre ti mismo, para crecer y convertirte en alguien que esté listo para una mejor relación. Si fracasaste en algo, quizá te esté enseñando resiliencia, mostrándote cómo levantarte y volver a intentarlo. El dolor es un maestro, pero solo si estamos dispuestos a escuchar. Otro ejercicio es escribir sobre tu sufrimiento. Frankl a menudo animaba a sus pacientes a poner sus experiencias en palabras. Escribir te obliga a organizar tus pensamientos, a darle sentido a lo que pasó y a ver patrones que quizá no notarías de otra manera. Los estudios han demostrado que las personas que escriben en un diario sobre sus dificultades tienden a procesar sus emociones de manera más efectiva y a recuperarse del trauma más rápido. Si estás pasando por un momento difícil, intenta escribir sobre ello, no solo sobre lo que pasó, sino también sobre lo que puedes aprender de la situación. Esta práctica puede transformar el caos en claridad. Otra forma de transformar el sufrimiento en fortaleza es usarlo para ayudar a otros.
Quienes han sufrido mucho suelen hallar sentido al ayudar a otros con dolores similares. Si superaste la depresión, puedes ayudar a quienes la enfrentan. Si has perdido a un ser querido, puedes apoyar a quienes están de luto. Si has tenido dificultades, puedes ser ejemplo de resiliencia. Ayudar a los demás no solo mejora el mundo, también le da un propósito a tu propio sufrimiento. Frankl creía que una de las mejores formas de encontrar sentido es a través del servicio. Al tomar tu dolor y usarlo para aliviar el sufrimiento de los demás, creas algo positivo a partir de algo negativo. Finalmente, practica la aceptación y la gratitud. No implica fingir que el sufrimiento sea agradable. Significa aceptar que las dificultades son una parte natural de la vida y elegir enfocarte en lo que permanece. Incluso en Auschwitz, Frankl halló belleza. Al ver el amanecer, conversar tranquilamente o escuchar expresiones de esperanza. No importa cuánto suframos, siempre hay algo por lo que estar agradecidos. Quizás sean las personas a nuestro lado o las lecciones aprendidas. Tal vez sea simplemente el hecho de que seguimos aquí, todavía capaces de crecer, todavía podemos encontrar un propósito. Al final del día, el sufrimiento es parte de ser humano, pero lo que nos define no es si sufrimos, sino lo que hacemos con ello. Puedes elegir dejar que tu dolor te vuelva amargado, o puedes elegir dejar que te haga más fuerte, más sabio y más compasivo. Frankl nos mostró que incluso en las peores circunstancias imaginables, las personas aún pueden encontrar un propósito. Y si se puede encontrar sentido en un campo de concentración, ciertamente se puede encontrar en nuestras luchas cotidianas. Así que la próxima vez que la vida se sienta insoportable, pregúntate, ¿cómo puedo usar esto? ¿Cómo puedo crecer a partir de esto? Porque al final no es el sufrimiento lo que nos quiebra, es la ausencia de sentido. Y el sentido es algo que tenemos el poder de crear. Una de las lecciones más poderosas que nos enseña Viktor Frankl es que la verdadera fuerza viene de nuestro interior. El mundo es impredecible y el sufrimiento es inevitable, pero quienes desarrollan un espíritu inquebrantable pueden soportar los desafíos de la vida con valentía y propósito. Frankl introdujo un concepto llamado optimismo trágico, la capacidad de mantener la esperanza a pesar del sufrimiento. No se trata de ignorar el dolor o fingir que todo está bien. Se trata de reconocer que incluso en las peores situaciones, siempre existe la posibilidad de crecer, de encontrar significado y de transformarse. Este tipo de optimismo no se basa en una positividad ciega, sino en la creencia de que la vida siempre tiene el potencial de un propósito, sin importar cuán difíciles se pongan las cosas. Podemos ver ejemplos de optimismo trágico en las vidas de personas que han sobrevivido a adversidades extremas. Sobrevivientes del Holocausto, como Franklin Self, veteranos que regresaron tras horrores inimaginables y personas que, pese a perder la movilidad, hallaron formas de vivir plenamente. Todos ellos tuvieron la opción de dejar que su sufrimiento los definiera o superarlo y encontrar un propósito. Algunas de las personas más resilientes de la historia fueron aquellas que, en lugar de enfocarse en lo que habían perdido, se concentraron en lo que aún podían hacer. Canalizaron su dolor en algo más grande, negándose a ser derrotados por sus circunstancias. Esta es la esencia de un espíritu fuerte. No es una vida libre de sufrimiento, sino una vida en la que el sufrimiento se utiliza como combustible para el crecimiento. ¿Cómo construimos este tipo de resiliencia mental? El primer paso es cambiar la forma en que vemos la lucha. Muchas personas ven las dificultades como una señal de que algo está mal, que la vida es injusta o que están siendo castigados. Pero ¿qué tal si el sufrimiento no es un obstáculo, sino un maestro?
Ver los desafíos como oportunidades nos permite transformar cada dificultad en ocasión de crecimiento. Frankl pensaba que quienes aceptaban su sufrimiento y buscaban un significado en él eran los que sobrevivían y prosperaban. Cuando la vida sea difícil, en vez de preguntar por qué, pregúntate qué puedes aprender. ¿Cómo puedo volverme más fuerte gracias a esto? Este cambio de mentalidad es la base de la resiliencia. Otra clave para desarrollar un espíritu inquebrantable es tener algo más grande que tú a lo que aferrarte. Esto puede ser la fe, una filosofía o una declaración de misión personal que te guíe. Muchas personas que han soportado las peores dificultades dicen que su creencia en algo más grande les ayudó a sobrevivir. Para algunos fue la fe religiosa. Algunos encontraron en filosofías como el estoicismo o el budismo la ayuda para aceptar el sufrimiento con gracia. Incluso quienes no practican una religión pueden beneficiarse al crear una misión personal que defina su propósito y los ayude a mantenerse enfocados en momentos difíciles. Si no tienes una, intenta escribir qué es lo que más te importa, qué valores quieres seguir y qué tipo de persona quieres ser, incluso cuando la vida se ponga difícil. También hay prácticas diarias que refuerzan la fortaleza mental y el sentido de la vida. Una de las más poderosas es la gratitud. Frankl hallaba belleza en los campos de concentración al ver un amanecer, oír palabras amables o recordar a un ser querido. No importa cuánto sufrimiento exista, siempre hay algo por lo cual estar agradecido. Comienza cada día identificando 3 cosas que aprecias en tu vida, aunque sean pequeñas. Otra práctica es la visualización, imaginándote superando desafíos, viéndote fuerte y capaz. Frankl sobrevivió a Auschwitz imaginando que daba conferencias sobre lo aprendido. ¿Qué puedes visualizar que te daría fuerza? Finalmente, los actos de servicio, ayudar a los demás, incluso en pequeñas formas, pueden hacernos sentir conectados con algo más allá de nuestro propio dolor. Al ayudar a otros, también nos ayudamos a nosotros mismos. En algún momento debemos preguntarnos, ¿por qué daría mi vida? No es solo una pregunta dramática, quizás sea la más importante de todas. Nos obliga a enfrentar lo que realmente importa, a dejar de lado las preocupaciones superficiales de la vida diaria y a identificar nuestros valores más profundos. La mayoría evita la muerte, busca comodidad y seguridad, pero el verdadero significado no está en la seguridad. Se encuentra en la devoción a algo más grande que nosotros mismos. Frankl creía en la autotrascendencia, la idea de que la mayor realización proviene de vivir más allá de uno mismo. Cuando las personas dedican su vida a algo mayor que su felicidad, se vuelven realmente vivas. La historia está llena de ejemplos de personas que encontraron sentido no al buscar una vida fácil, sino en el sacrificio y el propósito. Mahatma Gandhi dedicó su vida a la resistencia no violenta. Martin Luther King Jr. arriesgó todo por los derechos civiles. Estas personas no solo se preguntaron qué las hace felices, sino también por qué vale la pena sufrir. No solo hablamos de figuras históricas reales, este tema también aparece en grandes historias y personajes ficticios. Piensa en personajes como Frodo Bolsón en El Señor de los Anillos. Él no quería cargar con la responsabilidad del anillo único, pero lo hizo porque era lo correcto. Batman pudo haber llevado una vida fácil como multimillonario, pero eligió dedicarse a luchar contra la injusticia. En los mitos antiguos, los héroes no buscan comodidad, sino un propósito que a menudo implica sacrificio. Estas historias resuenan con nosotros porque, en el fondo, sabemos que las vidas más grandes no son las más fáciles, sino las más significativas. ¿Por qué la comodidad y la seguridad se oponen al significado profundo? Cuando las personas priorizan la comodidad, suelen perder su sentido de propósito. Una vida dedicada a buscar seguridad
Evitar riesgos y quedarse en una pequeña burbuja segura puede parecer atractiva, pero rara vez conduce a la realización personal. Muchas personas exitosas financieramente y con vida fácil aún se sienten vacías por no tener algo realmente valioso por lo que luchar. El significado exige un desafío y devoción a algo más que uno mismo. Frankl vio esto en Auschwitz. Aquellos que tenían una razón para vivir, algo a lo que aferrarse, eran los que sobrevivían. Lo mismo se aplica a nosotros hoy en día. La conexión entre sacrificio, devoción y propósito es clara. Las personas con vidas significativas sufren por sus creencias. Los padres se sacrifican por sus hijos. Los artistas y creadores dedican años a su trabajo, muchas veces sin reconocimiento. Los atletas llevan sus cuerpos al límite no solo por la gloria, sino porque creen en algo más grande, la búsqueda de la excelencia. Los soldados arriesgan sus vidas no porque amen la guerra, sino porque creen en proteger a los demás. El sacrificio no es una señal de debilidad, es la forma más alta de compromiso. Si quieres vivir una vida con sentido, pregúntate, ¿por qué estoy dispuesto a sufrir? ¿A qué estoy dispuesto a dedicar mi vida, incluso si es difícil? Porque la respuesta a esa pregunta es la clave para encontrar tu propósito. No se trata de lo que te hace sentir cómodo o lo que te da placer a corto plazo. Se trata de lo que enciende una llama en tu alma, lo que te hace sentir verdaderamente vivo. Al final, nadie se enorgullece de lo cómodo que estuvo. Se sienten orgullosos de las cosas a las que se dedicaron, de las personas que amaron, de las causas por las que lucharon, de los retos que superaron. Si no sabes por qué morirías, entonces empieza preguntándote, ¿para qué quiero vivir? Cuando encuentres algo que valga la pena vivir, también tendrás algo por lo que luchar. Hemos cubierto mucho en este video, profundizando en la filosofía de Viktor Frankl y el increíble poder del significado. Ahora la verdadera pregunta es, ¿cómo tomamos estas ideas y las aplicamos a nuestras vidas? El conocimiento por sí solo no es suficiente. Entender las enseñanzas de Frankl significa poco si no actuamos en consecuencia. La verdad es que la mayoría de las personas pasan por la vida sin enfrentar nunca estas ideas, sin hacerse nunca las preguntas difíciles. Se despiertan, van al trabajo, se distraen y repiten el ciclo día tras día, todo mientras sienten una sensación subyacente de vacío. Pero el trabajo de Frankl nos muestra que la vida no tiene que ser así. El significado no es algo que nos sucede, es algo que debemos buscar activamente, algo que debemos crear. Resumamos las lecciones más importantes que discutimos. Primero, analizamos por qué muchas personas hoy se sienten perdidas. El mundo moderno está lleno de distracciones, pero nada de entretenimiento. Consumismo o redes sociales reemplaza la necesidad profunda de propósito. Las personas buscan la felicidad creyendo que les dará satisfacción, pero no se consigue persiguiéndola, sino como resultado del significado. Sin significado, las personas caen en desesperación, adicción y ansiedad. Frankl llamó a esto el vacío existencial y creía que superarlo requería encontrar algo que realmente valiera la pena vivir. Analizamos el papel del trabajo y su contribución en una vida significativa. El trabajo no se trata solo de ganar dinero, se trata de crear algo valioso, de darle algo al mundo. Incluso en Auschwitz, Frankl vio que aquellos que encontraban maneras de contribuir, ya fuera ayudando a otros, arreglando cosas o incluso simplemente ofreciendo una palabra amable, eran los que resistían. La lección aquí es simple. Si quieres sentirte realizado, encuentra una manera de contribuir. Dale algo al mundo y el mundo te devolverá algo a ti. Después, exploramos el amor y las relaciones como fuentes de significado. Frankl
Consideraba el amor la experiencia humana más elevada, y con razón. Las personas que amamos, amigos, familia o parejas, dan propósito y profundidad a nuestra vida. El amor no es solo apego, es ver a alguien como realmente es y desearle lo mejor, incluso más allá de nuestras necesidades. El amor no se trata de llenar un vacío, sino de conexión, sacrificio y significado compartido. Luego hablamos sobre el sufrimiento y cómo convertir el dolor en fortaleza. La frase de Frankl, el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido, nos recuerda que el dolor, con propósito, puede transformarnos. Todos sufrimos, pero no todos aprovechamos ese dolor para crecer. Siempre hay dos opciones: ser amargados y resentidos o usar nuestras luchas para crecer. Quienes superan los momentos más difíciles son quienes no ven el sufrimiento como algo sin sentido. Ellos convierten su dolor en combustible, en sabiduría, en algo que puede ayudar a otros. Luego hablamos sobre cómo cultivar un espíritu inquebrantable. Frankl propuso el optimismo trágico, la capacidad de mantener esperanza pese al sufrimiento. Esto no es un optimismo ingenuo, sino una elección consciente de creer que la vida siempre tiene sentido, incluso en los peores momentos. La resiliencia mental se construye no evitando el dolor, sino enfrentándolo de frente, aprendiendo de él y volviéndose más fuerte gracias a ello. Las personas más resilientes no son aquellas que han tenido una vida fácil, son aquellos que han sufrido profundamente, pero se niegan a dejar que su sufrimiento los defina. Finalmente, hicimos la pregunta clave: ¿por qué estarías dispuesto a morir? Frankl afirmaba que el sentido está en la autotrascendencia, en vivir por algo más que nosotros mismos. Él creía que la plenitud viene del sacrificio y la devoción no de la comodidad o seguridad. Quienes solo piensan en sí mismos suelen sentirse vacíos, pero quienes se entregan a algo mayor sienten gran satisfacción. Ya sea una persona, una misión o un propósito, encontrar algo por lo que estés dispuesto a luchar, incluso a sufrir, le da a la vida su significado más profundo. Ahora que entendemos estas lecciones clave, el siguiente paso es ponerlas en práctica. Te presento un sencillo plan de 3 pasos para iniciar tu búsqueda de significado. 1. Identifica tus valores más profundos y lo que resuena contigo. Para vivir una vida significativa, primero debes saber qué te importa realmente. La mayoría de las personas nunca se toman el tiempo de preguntarse: ¿qué me importa? ¿Qué me emociona? ¿Qué tipo de impacto quiero tener? Haz una lista de lo que realmente resuena contigo, como creatividad, ayudar, aprender, aventura, justicia u otra cosa. Tus valores son como una brújula, guiándote hacia una vida que se siente auténtica y satisfactoria. Piensa en los momentos en que te sentiste más vivo. ¿Qué hacías? ¿Con quién estabas? ¿Qué tipo de desafíos estabas enfrentando? Estos momentos a menudo revelan lo que realmente te importa. Si no estás seguro de por dónde empezar, pregúntate: si solo me quedaran 5 años de vida, ¿en qué gastaría mi tiempo? Tus respuestas te darán pistas sobre tu propósito. 2. Alinea tus acciones diarias con algo más allá de ti mismo. Una vez que conoces tus valores, el siguiente paso es vivir de acuerdo a ellos. Pensar en el significado no es suficiente, debes actuar acorde. Esto significa tomar decisiones todos los días que reflejen lo que te importa. Si valoras la conexión, haz tiempo para las personas que amas. Si valoras la creatividad, trabaja en algo que exprese quién eres. Si valoras crecer, desafíate a aprender cosas nuevas. Lo importante es que encuentres cómo contribuir a algo más grande que tú. Esto no significa que tengas que cambiar el mundo de la noche a la mañana. Empieza poco a poco, ayuda a alguien que lo necesite, guía a una persona más joven, crea algo que inspire a los demás. Frankl creía que la autotrascendencia, la capacidad de ir más allá de uno mismo y servir a algo más grande,
era la clave para la realización personal. Mientras más des, más significado encontrarás. 3. Acepta el sufrimiento como parte del camino, no como algo que debas evitar. Finalmente, acepta la verdad de que el sufrimiento es inevitable, pero no tiene que ser sin sentido. La vida siempre tendrá dificultades, pero si puedes verlas como oportunidades para crecer en lugar de solo obstáculos, desarrollarás la resiliencia para seguir adelante. En lugar de evitar la incomodidad, enfréntala. Cuando las cosas se pongan difíciles, pregúntate, ¿qué me está enseñando esto? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para volverme más sabio, más fuerte y más compasivo? Uno de los mayores errores que comete la gente es pensar que una vida significativa es una vida fácil, pero las vidas más significativas suelen ser las más difíciles. Están llenas de desafíos, sacrificios y momentos de duda, pero también están llenas de profundidad, propósito y una sensación de realización que no se puede comprar ni fingir. En el centro de la filosofía de Frankl hay una última idea poderosa. La vida te está haciendo una pregunta constantemente. No importa lo que quieres de la vida, sino lo que ella espera de ti. Cada desafío que enfrentas, cada dificultad que soportas, es la vida preguntándote, ¿qué harás con esto? ¿Dejarás que el sufrimiento te venza o lo transformarás en algo mejor? ¿Vivirás solo para ti o te dedicarás a algo más allá de ti mismo? ¿Vas a pasar tu tiempo persiguiendo la comodidad o vas a buscar un propósito real y duradero? Estas preguntas definen una vida significativa y solo tú puedes responderlas. Toma estas ideas, reflexiona y sobre todo, ponlas en práctica. Porque el significado no es algo que esperas, es algo que creas.